Bueno, continuamos con el octavo video de análisis de datos en Excel y hemos identificado una serie de análisis de datos, de resultados con análisis de datos descriptivo. También quiero mostrarles que cuando vamos al menú de datos, de Excel, encontramos un grupo que se denomina análisis de datos. Si este icono no les aparece con un nombre de grupo análisis, de pronto están en un portátil que es pequeña la pantalla y no se ve, de pronto traten de desplegar las opciones, pero si definitivamente no lo ven, lo que toca hacer es habilitarlos. Entonces nos vamos al menú archivo y en opciones, aquí en la parte inferior izquierda aparece una ventana donde dice opciones de Excel y vamos al final donde dice complementos, lado izquierdo, complementos. Ya, aquí en complementos aparece complementos de Excel. Hay otros complementos que son complementos com, esos no. Más adelante estudiaremos esos complementos com. Pero complementos de Excel normal es la que queremos, que son las herramientas de análisis. Le damos ir y vemos que ahí aparecen los complementos. Le ponemos aquí el tick o el chulo, se lo ponemos a herramientas para análisis y también a Solver. Eso lo podemos utilizar más adelante. Entonces colocan aquí esto, lo habilitan y le dan a aceptar. Pues yo no lo voy a dar porque pues ya lo tengo, pero ustedes le tendrán a aceptar. Bueno, entonces esas herramientas de análisis, como la palabra lo dice, nos sirve para hacer análisis estadístico sobre datos. Voy a darle clic y eso aparece una ventana. Bueno, debí irme a... Voy a cerrarla nuevamente porque debo estar acá en los precios. ¿Sí? Voy a ubicarme en W2. Ya. W1. Entonces vuelvo acá en menú datos en Excel, análisis de datos. Y ahí van a aparecer un sinnúmero de distintas herramientas que trataremos de utilizar varias en los videos. Bueno, aquí está por ejemplo estadística descriptiva. Ese es el que nosotros queremos. Histograma, media móvil. Esos son datos muy iniciales en el análisis estadístico. Pero estadística descriptiva definitivamente, y lo siguiente sería hacer unos histogramas. Bueno, entonces estadística descriptiva le voy a dar a aceptar y él va a mostrarme una ventana que es propia para el análisis descriptivo. Entonces me pide un rango. Yo debería seleccionar desde el nombre de la columna. Es importante tener un nombre en la columna para que él identifique pues, que está procesando. Entonces selecciono ahí, control W1, control shift hacia abajo y automáticamente lo fija el rango. ¿Está agrupado por columna? Sí, miren que eso va para abajo una columna. Rótulo en la primera fila sí tengo que ponerle el chulo porque efectivamente W1 tiene el rótulo de la columna en la primera fila, que es W1, es importante decirlo. Y en una hoja puedo colocarlo en un rango específico que yo decida en una hoja, pero yo lo voy a hacer en una hoja nueva para no tener inconvenientes del tamaño y todo, no pensar en eso. Y le voy a colocar el nombre estadística descriptiva por cortico. Voy a habilitar el resumen de estadística a nivel de confianza para la media. Hasta ahí voy a habilitar y le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Listo. Eso me va a generar una nueva hoja de cálculo. Miren aquí abajo con el nombre que precisamente le dije. Y me va a botar, miren, los datos de la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, el coeficiente de simetría. Estos son medidas de cómo está el agrupamiento de datos en una campana de Gauss. No, en este video no voy a explicar en detalle qué significa cada uno de estos. Más adelante podemos trabajar casos específicos de esto. Miren el mínimo, el máximo, la suma, el rango. Los valores que ya habíamos hecho aparecen efectivamente acá. Entonces podríamos utilizar esto y pegarlo. Aunque hay fórmulas para todo esto. En Excel hay fórmulas para calcular la desviación estándar, la varianza de la muestra. Todo esto tiene sus fórmulas. Y de pronto resultaría mejor utilizar las fórmulas si queremos actualizar el conjunto de datos inicial y que esto automáticamente se actualice, uno lo vaya actualizando manualmente o de manera automática. Bueno, entonces ahí voy a dejar esa hoja ahí y me devuelvo nuevamente acá a precios. Voy acá a
reporte donde estamos haciendo el desarrollo. Bueno, vamos enseguida a cubrir lo del histograma, ya que estamos acá en las mismas herramientas de análisis. Me devuelvo aquí a la celda W1 y vuelvo a el menú datos, análisis de hipótesis y el histograma. Entonces la opción de histograma le doy a aceptar y me pide un rango de entrada. Entonces el rango de entrada voy a seleccionar el mismo desde W1, Control Shift hacia abajo, toda la columna. El rango de clases yo lo puedo agregar. Si ya yo entiendo cómo se comportan, cómo están los datos, yo podría decir, bueno, hazme cortes en el histograma con clases que vayan de 0 a 10 dólares, o puedo hacerlo, digamos, como sé que vamos a llegar hasta 3.700, puedo hacer cortes de 500 dólares o de 100 dólares, la cantidad que yo quiera. O puedo hacer saltos de 250 dólares así hasta llegar al valor que quiero. O podrían no habilitarlo y él va a identificar rangos de clases que él coloque. Rótulos en la primera fila. Voy a darle clic en Pareto, porcentaje acumulado y crear el gráfico. Voy a dar que lo genere una hoja nueva y voy a colocar un nombre. Voy a colocarle Histo 1, el histograma 1. Y voy a darle a aceptar para que vean el resultado no colocando un rango de clases. Le doy a aceptar. Entonces, ¿qué va a hacer él? Miren la cantidad de distintas clases que identificó, hasta 100, ¿sí? Y me va a mostrar cómo se están agrupando. Entonces noten que la frecuencia es bastante alta. Voy a mostrar este gráfico un poco más grande. Toca mostrar un poquito más grande porque está muy acumulado. Sí, aquí, no va a ser como más. Ven que hay mucho agrupamiento en el valor que es aproximadamente 38. Miren aquí, voy a acercarme un poco. Este es el precio en estas clases. Están la mayoría de los precios. Voy a decir, recuerden que hay 9.900 y algo de filas, y miren que la mayoría están dentro de 0 a 38. Hay muchísimas, hay 6.500, o sea que ahí es donde están la mayoría de los precios en esta segmentación que hace. Pero yo puedo hacer las segmentaciones que quiera. ¿Te parece que el histograma así como tal no nos sirve de mucho porque no podemos identificar bien? O sea, habría que identificar las clases. Entonces, vamos a seguir haciendo exploración para poder ya definir un rango. ¿Cómo se define eso? Yo puedo, en el mismo order, se lo voy a hacer aquí cerquita. ¿Sí? Voy a bajar. Y vamos a utilizar un rango de clases. Voy a colocar aquí rango de clases. Rango de clases. Entonces ya yo sé que por el primer resultado que tuve hay muchísimo de los resultados están quizás como hasta los 300 dólares están la mayoría. Miren cómo se acumula, están más o menos en ese. Y cuando exploramos al percentil 95 veíamos que era un valor que acogía bastante, o sea, entre 0 y 300 va a haber bastante. Entonces yo pensaría que podemos hacer agrupaciones que a veces puede verse mal, porque yo puedo hacer de 0 a 50, el primero 50, y después sé que al 75 voy a encontrar bastante, y sé que en este rango que yo genere aquí voy a encontrar la mayoría de los precios, pero hay un montón de precios que están muy por arriba de eso. Entonces ahí sería la pregunta, ¿y qué tal si yo vengo y hago un corte a 1000 y después a 2000, después a 3000 y después a 4000? O sea, hay discusión porque no son homogéneos los rangos de clases, es decir, no hay unas distancias equivalentes. Pero parece que los datos se comportan un poquito así. Entonces, aquí cuántos cortes tengo. Tengo un recuento de 15. O sea, me van a salir 15 filas ahí. Entonces voy a hacer nuevamente datos, a ver qué me sale para ir explorando. Es una exploración, no es un resultado definitivo. Análisis de datos, histograma, aceptar. Ya está definido esto. Voy a cambiar el nombre aquí a Histo2 para que me genere una nueva hoja de cálculo, pero ahora sí tengo un rango de clases. Se me fue por acá, vamos a buscarlo, control para arriba, está por aquí, va desde, tiene el nombre, es importante, rango de clases acá, porque tiene el rótulo, ¿no? Y ahí está.
Entonces ya cogí también el nombre, ¿no? Que está en Z3. Rótulo está habilitado, aceptar. Entonces, ¿qué hizo él? Miren, Excel me está mostrando que hay una acumulación importante del casi 70%. Voy a quitar los decimales para que se vea un poco más fácil. Hay una acumulación del 71% de los precios en un corte de $50. O sea que hay una alta acumulación de precios bajos. Pero sí existen precios altos. Miren, existen 281 precios que están por entre los 300 y los $1000. Existen 30 que están entre los $1000 y los $2000. Y hay 3 precios de entre 2000 y 3000. Hay 4 precios de 3000 a 4000. O sea que sí se encuentran, pero tenemos una altísima acumulación entre 0 y $100 está el 80%, y eso casi siempre es representativo, ¿no? Bueno, ahí ustedes, de acuerdo a los datos que tengan, van a ir haciendo distintas agrupaciones, pero la idea es no mostrar un histograma así tan acumulado como este, sino poder hacer cortes que se pueda observar más detalladamente. Este está un poco pobre en ese sentido. Bueno, voy a hacer un corte en este video, pero vamos a seguir haciendo exploración sobre el tema de los precios.